Un saludo, amigos, buenas noches. Dijo el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl en su célebre obra El hombre en busca de sentido que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Que es lo mismo que decir que la necesidad del cambio interno surge cuando la capacidad de actuar sobre la situación externa resulta inaccesible. Las conversiones institucionales, al contrario que las personales, van de fuera hacia adentro. Solo llegamos a tener necesidad de cambiar en lo íntimo cuando reconocemos que muchos de los cambios institucionales o eclesiales no nos son accesibles aquí y ahora. Nosotros desde aquí, desde Crónica de la Iglesia, solo les damos cuenta de las cosas que pasan, sin ninguna pretensión más. Comenzamos. La Iglesia celebraba este jueves a San José y con ello el Día del Seminario. Con ocasión de la solemnidad y aprovechando que la Capilla del Menor está siendo templo jubilar, con puerta santa y todo, los seminaristas celebraron, presididos por el señor arzobispo, la Santa Misa en la que concelebraron además rectores y formadores. El prelado exhortó a los candidatos a imitar el ejemplo de José, el hombre de la fe en Dios, la esperanza y la caridad. También lo presentó como un modelo para los jóvenes que viven su discernimiento vocacional en nuestros centros diocesanos. Así han ganado el jubileo en los seminaristas de Toledo, y es que esta capilla, templo jubilar, desde el pasado mes de enero acogía la celebración de la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. En su homilía, el prelado toledano ha pedido a todos ellos que descubran en su discernimiento las razones de fe. Uno inicia una vida con relaciones de fe, pero luego quiere permanecer solo por razones humanas. Y a veces, si me permitís, razones casi mundanas. Entonces eso es muy complicado en un seminario, muy complicado. San José, patrono de las vocaciones y hombre de fe en Dios, esperanza y caridad, que se convierte en modelo perfecto de santidad y testimonio para estos jóvenes. Así lo ha manifestado el prelado toledano en su homilía. Por eso es tan importante vivirlo con esperanza. San José de la esperanza. Para que lo vivamos siempre. Fijaros, San José vive esto con esperanza. Sabe que su papel es providencial en la vida y sabe que tiene que estar allí. Si San José no hubiese estado, es verdad que es ciencia ficción, la Virgen podía haber sido lapidada por adúltera. La solemnidad de San José siempre es uno de los días más importantes en nuestros seminarios y en torno a esta fiesta comienza una de las actividades principales, que comenzará este sábado, la denominada campaña vocacional. Con motivo del Día del Seminario, la Subcomisión Episcopal para Seminarios de la Conferencia Episcopal ofrece los datos consolidados, aunque generales y poco pormenorizados, de las vocaciones sacerdotales en las diócesis españolas. En el momento presente, el número de seminaristas crece por segundo año consecutivo, situándose ya en cifras prepandemia y poniendo freno a una caída alarmante en estos últimos años. En medio de una sociedad marcada por la dispersión, cada uno de estos más de 1000 seminaristas es un signo de esperanza. 1.066 seminaristas en toda España en este curso 2025-2026. Es el dato que han ofrecido esta mañana desde aquí, en la presentación del Día del Seminario desde la Conferencia Episcopal Española. Cierta estabilidad en cuanto al dato, con nuevos ingresos en los seminarios y menos abandonos que el año anterior. Son algunas de las circunstancias que hoy han destacado, con el reto de seguir impulsando la pastoral vocacional y el acompañamiento a los jóvenes en el discernimiento de su vocación. La Iglesia celebra el Día del Seminario el próximo 22 de marzo bajo el lema Deja tus redes y sígueme. Y con motivo de esta jornada, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha dado a conocer los datos actualizados de seminaristas en España. Como novedad, 201 jóvenes han iniciado su formación en los seminarios este curso.
No estamos ante un crecimiento fuerte, pero tampoco ante una disminución, como veníamos experimentando desde el 2017 hasta el curso pasado, que esta tendencia comenzó un poco a cambiar. Lo que vemos sobre todo, y lo que estos datos nos demuestran, es una cierta estabilidad del sistema formativo de los seminarios. La evolución del número total de seminaristas responde al equilibrio entre los nuevos ingresos, las ordenaciones presbiterales y los abandonos que se producen a lo largo del proceso formativo de los seminarios. Los datos ponen de manifiesto la importancia de seguir impulsando la pastoral vocacional y el acompañamiento a los jóvenes en el discernimiento de su vocación. El discernimiento se está haciendo en estas etapas primeras, se está haciendo pronto, y, por lo tanto, consideramos que se está haciendo mejor. Es decir, que quien entra en el seminario no entra a probar, a ver qué pasa, sin más, sino que previamente ha tenido un recorrido acompañado, ha hecho un discernimiento previo. La campaña de este año quiere poner el foco en el valor de la vocación sacerdotal y en la misión de los seminarios como espacios donde los jóvenes pueden descubrir su camino dentro de la Iglesia. Al mismo tiempo, la realidad de los seminarios refleja la consolidación del proceso formativo impulsado en los últimos años, donde la Iglesia quiere invitar a los jóvenes a escuchar la llamada de Jesús, en medio de una sociedad marcada por la hiperconectividad y el ritmo acelerado de las redes sociales. Si tú me quieres tanto y realmente tienes un plan para hacerme feliz, házmelo saber. Y así es como una inquietud por dentro fue creciendo en mí. Y después de hablar con varios sacerdotes, de hablar con mis padres, que gracias a Dios pues me apoyaron en todo momento, pues entré al seminario. Y estos años en el seminario, pues la verdad que han sido pues años de gracia, donde gracias a la formación y a las experiencias que he vivido, pues he podido madurar en mi decisión. Entre las novedades de esta campaña, la Conferencia Episcopal Española ha presentado también una nueva plataforma digital para acompañar el discernimiento vocacional. Se trata de la web 4pm.es, un espacio pensado para que los jóvenes puedan plantearse preguntas sobre su futuro, conocer testimonios y encontrar recursos para profundizar en la llamada al sacerdocio. La sala de prensa del Arzobispado acogió la presentación del disco dedicado a San José, segunda iniciativa discográfica del señor arzobispo en menos de 2 años. En esta ocasión patrocinada por el Santuario Diocesano de San José, en Talavera de la Reina. Son 15 temas musicales, casi todos creados con letra y música para este elenco, por cantautores y grupos musicales de la Archidiócesis. Con la publicación de este disco se quiere dar a conocer al Santo Patriarca, al tiempo que contribuir al patrimonio musical contemporáneo de la Iglesia en España. La idea surge tras una petición del señor arzobispo de Toledo de crear música para San José. La música es un lenguaje universal y bello que sirve para comunicar lo más grande y sublime. Y este es el objetivo de este disco, cuyo título es San José del Evangelio. El disco son 15 canciones creadas para la ocasión, con letra y música, casi todas, hechas por coros o por grupos musicales o por cantantes, hechas por ellos, y todos de la diócesis de Toledo. Dentro de este disco podemos encontrar canciones de la Capilla Musical Diocesana, de Teresa Jiménez Robledo, Víctor Trejo, la Capilla Musical del Seminario Mayor, Angélica Martínez Arnao, 7 Días, alumnas del Colegio Compañía de María de Talavera, Fernando Uceta, Ana Belén Gómez Jiménez, Peregrinos de María, Isabel Mencía y Juan María, Sergio Cobos, Gonzalo Mazarrasa y Jesús Vicente Morales. Como ven, músicos consolidados en el panorama de la música católica, pero también nuevos talentos. Todos ellos han colaborado de manera desinteresada en este bello proyecto. Como una especie de soplo del Espíritu Santo en el que inspira a cada uno de los autores e intérpretes pues una visión distinta, pero cada vez es complementaria, para poder conocer, venerar y admirar más a este santo, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo que, como comentaba antes don Jesús, perseguía a don Francisco y persigue en definitiva, ¿no? Se trata de que nos sirva para ser mejores, que nos sirva como modelo.
Este disco será presentado oficialmente con un concierto el próximo 26 de abril en el Colegio de las Misioneras de Talavera de la Reina, pero ya puede disfrutarse gratuitamente en la plataforma Spotify. La lira del cielo es uno de los instrumentos más singulares del patrimonio musical europeo, y lo es tanto por su construcción como por su sonido. Fue creada por el fraile dominico, Fray Raimundo Truchado, y aunque dispone de un teclado similar al de un órgano, el sonido no se produce mediante aire ni percusión, sino a través de cuerdas frotadas de manera continua, lo que genera un timbre sostenido, suave y envolvente, más cercano al de un conjunto de cuerda que al de los instrumentos de tecla tradicionales. Esta réplica le ha costado al templo primado 60.000 euros. La lira del cielo ha vuelto a la Catedral de Toledo y suena así. Fue ideada y construida por el fraile Raimundo Truchado en 1625, adquirida por la Catedral de Toledo en 1628 y activa hasta 1803, sonando de manera exclusiva en la Semana Santa. Pero en 1902 fue vendida por un anticuario al Museo de Instrumentos de Bruselas. Esta es la historia que hay detrás de su recuperación. En el 2020 vamos don Juan Miguel Ferrer y yo de la Catedral a visitar el Museo de Bruselas, ya sabiendo que el instrumento estaba allí. Yo ya lo conocía de hacía bastante tiempo, pero ya con ánimo de contactar con el museo. Entonces fuimos allí, nos vieron con cara como diciendo, estos que quieren pedir que nos la devuelvan. No dijimos, no, venimos simplemente a traerles música de la Catedral de Toledo que está compuesta para este instrumento. Y así es como piden permiso para construir una réplica exacta, pero había que encontrar entonces a la persona capaz de hacerlo. Creo que hay solo dos en el mundo y él es de los que más certeza tenía de parecerse al instrumento toledano, y ya con él establecimos este contacto y ha culminado en menos de un año con un trabajo exquisito por parte de este constructor que se llama Sławomir Zubrzycki, es de Cracovia, y nos ha hecho esta copia de la lira Chelis de Toledo. Por eso, tener en Toledo esta réplica es un acontecimiento excepcional que ha unido al organista Juan José Montero, al musicólogo Carlos Martínez Gil investigando en el archivo capitular y a Ulises Illán al frente de Nereidas, que este sábado recuperará las obras del maestro de capilla Juan Rosell en un concierto que incorpora la lira Cheli, tal y como ocurrió en la Semana Santa de 1764. Da la sensación de que lleva con nosotros mucho tiempo, de que no se ha ido nunca, y es porque realmente es un instrumento que está en consonancia con todos los instrumentos del siglo XVIII que tiene la catedral. Un sonido celestial. Al ser presionadas, las teclas contactan las cuerdas con 4 ruedas contenidas en su caja armónica. En un instrumento de una grandísima calidad artística, no hay más que fijarse en la escena mitológica representada. Fray Raimundo Truchado coincidió seguramente con Maíno como monje en San Pedro Mártir aquí en Toledo, que los dos estuvieron. Sí. Entonces es muy posible que o bien Maíno o bien alguien de su escuela pues sean los que realmente han creado esta imagen. Con una técnica de transferencia de pintura natural ha sido posible recuperarla. Por cierto, una curiosidad más, Leonardo da Vinci en el Codex Atlanticus ya esbozaba en un dibujo un instrumento con características parecidas. Así es, la lira del cielo, la resurrección de una voz dormida. Va para 2 años que tuvimos noticia de que un par de toledanos se habían permitido la iniciativa de acercarse caminando a Roma desde Guadalupe. Fue en agosto del año 24 cuando pues los medios de comunicación españoles acreditados en la Santa Sede pues nos hicieron llegar la llegada allí de estos 2 toledanos que habían salido del santuario de Guadalupe y que querían acercarse a la presencia del Papa. Fruto de toda aquella andanza de aquellos 3 meses ha sido la presentación recientemente de este volumen de Guadalupe a Roma pasando por Oropesa, donde relatan largo y tendido pues lo que fue esta aventura.
esta gran empresa. Tenemos el lujo de tener esta noche para hablar no solamente del libro, sino de la experiencia personal a uno de estos dos, que es a Jesús Pino. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. ¿De dónde eres, Jesús? Pues soy de... A ver, yo siempre digo que tengo dos pueblos. Soy de Oropesa, porque allí es donde tengo a mi familia, pero por otra parte soy de Torrijos, porque es donde más tiempo he trabajado y donde me jubilé finalmente. De manera que, bueno, vivo ahí a caballo entre los dos sitios, muy a gusto en los dos y estupendamente. ¿Tu dedicación profesional ha sido...? Pues ha sido profesor de latín fundamentalmente y también profesor de griego, de cultura clásica y a veces de alguna otra asignatura porque teníamos problemas de horario y, en fin, te metían donde fuera, ¿no? ¿Y cómo es tu familia actual, Jesús? Pues si te refieres a de dónde, la familia de la que procedo, pues somos una familia numerosa, de 9 hermanos. ¡Caramba! Entre ellos dos religiosas. Ahí luego hablamos de tus dos hermanas monjas. Mi padre falleció y mi madre todavía vive con 91 años y está estupenda. Y luego yo, mi propia familia, pues estoy casado con Conchi Ramos y tengo un hijo que se llama Samuel, solamente uno, y bueno, estamos contentos. Esta empresa personal la llevasteis a cabo vosotros dos, Jesús Pino y Jesús Monja. Eso es. ¿Y qué te une a Jesús Monja? Pues le conozco desde pequeñito, o sea, nos conocimos en el pueblo cuando él iba los fines de semana porque su familia se estableció en Madrid. Yo siempre estuve en Oropesa hasta que me tuve que marchar para estudiar y desde muy pequeñitos nos conocimos y hemos mantenido el contacto, a veces más, a veces menos, pero siempre hemos tenido un cierto nexo de unión. Esto... lo digo en el libro, partimos como amigos y hemos regresado como hermanos, y es que nos llamamos el uno al otro hermanos, sus hijas bromean mucho porque también me llaman tío, en fin, y sí, hemos tenido una relación de siempre, nunca se rompió. Entonces, dos amigos de la infancia de Oropesa, recién jubilados, me da la impresión los dos, en ese momento así un poco de... ¿Cómo surge la idea de peregrinar a Roma caminando? Pues yo, es que a veces me cuesta trabajo responder a eso porque yo de alguna manera, desde hacía muchos años, había fantaseado con una idea todavía más loca que era, cuando me jubile me voy andando a Jerusalén. Lo andaba diciendo por ahí, parecía que era una broma, y algún día que coincidí con Jesús, él tenía también ganas de hacer algo y fue él el que me propuso el destino de Roma. Y nada, primero me lo propuso, a mí me pareció muy bien, esperamos a que él también tuviera sus cosas en orden y nos pusimos a prepararlo, fundamentalmente él, porque yo preparé poco, y nada, y arrancamos. En la larga explicación que disteis allí en la plaza de San Pedro, mítica, los dos con un aspecto de, por favor, que alguien les dé un bocadillo, era sobre todo él, Jesús Monja, el que explicaba un poco toda la logística, los distintos itinerarios, ¿no? Fue el que le puso más mirada logística a todo esto. Sin duda alguna. Mira, yo tengo clarísimo que yo solo, o sea, imposible, jamás hubiera hecho el camino. Él es militar. Los militares, aunque él dice que no es especialmente avezado en esto, pero se orientan fenomenal, y él todo ese trabajo de diseñar el itinerario lo realizó previamente. Lo que pasa es que luego también tuvimos que improvisar, o sea, no hay un camino trazado como el Camino de Santiago que te lleve desde el inicio hasta el fin, hubo que improvisar muchas veces, pero él se manejaba estupendamente, o sea, para mí ha sido una suerte inmensa. No, sin duda. ¿Y por qué Guadalupe? Porque de hecho decís de Guadalupe a Roma pasando por Oropesa. Dos oropesanos, ¿por qué salir desde Guadalupe? Pues esto también fue una propuesta suya, pero que yo le aplaudí. Yo siento mucha atracción desde siempre por Guadalupe. Fíjate qué cosa que cuando yo me caso, la luna de miel, decidimos irnos mi mujer y yo andando de Oropesa a Guadalupe. Una cosa un poco extraña. Sí. Pero a mí ya aquella primera peregrinación me marcó. Luego he ido en multitud de ocasiones a Guadalupe, en todos los formatos, yo solo, con mi familia, en fin. Y yo, pero sin embargo, no había pensado en salir de Guadalupe, fíjate, que me parece una cosa extraña. Y él me lo propuso y me pareció una idea excelente. Y la explicación es esa, o sea, que yo siento mucha atracción y mucha veneración por la Virgen de Guadalupe y, vamos, a mí hasta ahora me ha ayudado siempre. Sí. Entonces, Guadalupe, Oropesa, no sé si Toledo, Madrid, Zaragoza, Montserrat.
¿cuánto tiempo empleasteis en ir caminando de Guadalupe a Roma? Pues empleamos, si lo medimos en meses, 3 meses y 3 semanas, y en jornadas fueron exactamente 109. 109. Hicimos un descanso en Zaragoza porque venía la mujer de Jesús, porque mi mujer en ese momento iba conmigo. O sea, mi mujer salió de Guadalupe y vino con nosotros hasta Montserrat, pero ahí sufrió una lesión en el pie y lo tuvo que dejar. Entonces hicimos una parada en Zaragoza y luego ya seguimos camino y hasta Roma, porque descubrimos que las paradas largas no nos convenían. Era mejor hacer etapas más cortas, pero no parar un día o 2 días a descansar. Qué curioso. Sí, sí. Y pues, si yo se lo tuviera que recomendar a algún peregrino, bueno, a lo mejor cada uno luego tiene su estilo pero a nosotros nos venía mejor hacer etapas más cortas que parar un par de días. Y tardes de descanso, ¿verdad? Y las tardes siempre de descanso y de visita, porque Y de visita, no. hay lugares que no te puedes perder. O sea, pasas por, pongo el ejemplo de Siena o San Gimignano. ¿Cómo no te vas a dar una vuelta por San Gimignano? A ver, que daba pereza, sí, porque llegábamos cansados, pero merecía mucho la pena. O sea que al principio sale tu mujer con vosotros. Sí, sí, eso es. Vais 3 y... Un amigo también, otro amigo, Diego Estepa. Lo que pasa es que este amigo, él tenía la intención de llegar solamente hasta Oropesa, de hacer 3 jornadas con nosotros. Y mi mujer primero quería llegar a Oropesa, luego yo le dije, ¿por qué no te vienes hasta Madrid? Vale. ¿Por qué no te vienes hasta Zaragoza? Vale. ¿Por qué no te vienes hasta Montserrat? Y ahí, hombre, a mí me causó una pena inmensa, pero bueno, ya era una cosa que teníamos pactada y hablada, que si alguno se encontraba mal, mientras que quedáramos 2, continuábamos en el camino. Jesús Monja, en el célebre vídeo, habló un poco de cómo os acomodáis a algunos itinerarios y algunas peregrinaciones, ¿no? Algunos itinerarios jubilares, sobre todo el de Guadalupe, que llega hasta Madrid, ¿verdad? Está trazado ya hasta Madrid. Eso es. De Madrid a Zaragoza no hay nada. Ese fue nuestro gran problema, de Madrid a Zaragoza, pero ya te digo, con este que es muy ducho en todas esas cosas, pues lo manejó fenomenal y con algunas... A ver, dicen que en el argot militar cuando uno se equivoca se le llama brujulazo, pues con algún brujulazo, de a lo mejor pues un río que queríamos atravesar y no había manera y teníamos que, en fin, alambradas, fincas particulares y tal, pero nos apañamos. Pero ese fue el gran problema, porque luego a partir de ahí, de Zaragoza, el camino ignaciano, el camino de Santiago que viene... que te lleva de Montserrat a... El camino catalán que baja hasta Zaragoza, ese a la inversa lo aprovechaste. Eso luego uno que yo desconocía, que es el camino ignaciano hasta Manresa. Pues es fantástico y está fenomenalmente señalizado con unas flechas naranjas que a nosotros nos sorprendían. Y esto también lo llaman por lo visto el Camino del Sol. Y conocimos incluso algún peregrino que lo estaba haciendo, que sale de Loyola y va hasta Manresa, hasta la famosa cueva de Manresa. Y luego ya aprovechéis una ruta que baja por toda la península itálica. Eso es. Y que... Siempre buscando la costa, porque es que la verdad es que si te metías un poquito al interior, las subidas, los desniveles eran tremendos. Claro. Entonces hicimos muchos, pero muchísimos kilómetros de playa. O sea, íbamos al borde de la playa, nos bañamos solamente una vez. Era una tentación, pero no queríamos parar por si acaso, ¿no? Pero sí. ¿Cuál fue el momento más duro de todos estos meses? Pues fíjate, el momento más duro, que eso lo hemos comentado, no fue precisamente físico, sino un momento emocional, y nos ocurrió en Viterbo, a pocas jornadas ya de llegar, en Viterbo, y fue que nos enteramos del fallecimiento de un buen amigo, de Moncho, que pertenece a una familia que seguramente que conocerá, a la familia de los Pelayos, que son 4 curas y una monja. Sí. Bueno, pues él, que es el único seglar era el único seglar de su familia, pues falleció, y el enterarnos de eso nos dio un golpe serio, porque nos daba como cosa de, o sea, nosotros estamos tan felices aquí, tan bien, y fíjate lo que ha ocurrido. Pero también nos llamaron desde su entorno porque él nos seguía y nos dijeron que siguiéramos caminando, que él sería lo que querría. O sea que, y bueno, y nos recompusimos como pudimos y seguimos adelante. ¿Y lo más gratificante a lo largo de esos 3 meses? Muchos. Es que, no sé, yo si me pongo a pensar, se me ocurren muchísimos momentos gratificantes. Casi cada jornada tenía algo que te merecía la pena. Cada jornada lo tenía, aunque hubiéramos pasado alguna pequeña calamidad pues eso, de sed, de hambre, porque, en fin, adelgazamos 10 kilos en el camino, cada uno. Entonces, señal de que mucho no comimos, ¿no? Pero siempre había algo especialmente gratificante, siempre de muchos tipos, en el aspecto religioso, por ejemplo. Compartir un día con unos franciscanos con 3 en un monasterio fue una cosa fantástica.
con una chica argelina que nos dio comida en un pueblo de Francia, en fin, ahí, de eso también comentamos en el libro, yo lo llamo momentos mágicos, y es que hubo muchos. Está cargado de fotos y con rostros de personas, Claro. o sea, que hay mucha gente con la que os encontrasteis. Porque uno también tiene la impresión de que, oye, uno cuando hace el Camino de Santiago al final se encuentra con gente, Sí. pero este camino tan singular que hicisteis vosotros es de no encontrarse con mucha gente. ¿Os encontrasteis con peregrinos, con gente un poco singular que Sí. también habían tenido esa iniciativa? ¿O? Sí que nos encontramos con algunos, no sé, recuerdo por ejemplo a un gallego que además tuvo una forma muy particular de presentarse, Sindo, Gumer Sindo, decía, con una valenciana, por ejemplo, con un chico de Málaga. Estos no estaban haciendo una peregrinación como la nuestra. Ajá. Y luego, lo que sí que me sorprendió mucho, y lo he comentado muchas veces, es que ya cerca de Roma, igual que aquí en el Camino de Santiago hay gente que empieza en Sarria, por ejemplo, y tal, Sí. yo me imaginaba que íbamos a encontrar a un montón de gente, poquísimos. Y luego otra característica que tenían los que nos encontrábamos, la mayoría hablaban maravillas del Camino de Santiago y desde mi punto de vista infravaloraban el suyo. Yo no lo podía entender, digo, a ver, visitar Santiago está muy bien, pero tenéis a San Pedro ahí al lado también. Claro. No había mucha peregrinación, es curioso. Ujú. ¿Algún tipo de ayuda espiritual que tuvisteis a lo largo de los días, dentro de que uno no puede participar de la Eucaristía? ¿Algún tipo de sostenimiento espiritual a lo largo de esos 3 meses? Pues bueno, por nosotros teníamos a medio pueblo de Oropesas o al pueblo entero rezando, ¿no? Las hermanas estas de la Fraternidad Reparadora, ¿Sí? que nosotros llamamos azulinas, estaban ahí mis hermanas, las de la Compañía de María, todas nuestras familias. Luego nos gustaba siempre que podíamos asistir a misa también, y en la mayoría de los sitios era posible. Había sitios que eran muy pequeñitos y que no tenían servicios religiosos, pero sí, procuramos hacerlo también. ¿Algún rosario? También, que yo en mi familia, aunque son muy religiosos, pero yo no recuerdo haber rezado, por ejemplo, el rosario en familia, ¿no? Y era una cosa que tenía bastante olvidada, pero nos lo propusimos un día y sí, para mí era un momento muy placentero. Sirviéndonos además de la tecnología, porque yo no sabía pero mi compañero, primer misterio, tal, no sé qué. Las aplicaciones y tal. Y sí, procurábamos hacerlo el último día, por ejemplo, antes de llegar al Vaticano también lo hicimos y sí, era gratificante, sí. Bueno, finalmente llegasteis a Roma a comienzos de agosto, un día de calor pegajoso de estos que caracterizan a la ciudad eterna. ¿Cómo recuerdas aquella entrada en Roma? Pues un estallido de sensaciones, de alegría y de mucha satisfacción y al mismo tiempo luego de mucha tranquilidad. La sensación esta de que hemos cumplido un objetivo que nos habíamos marcado, estamos bien porque estábamos bien. Es curioso, después de tantas penalidades, porque las hubo, estábamos intactos prácticamente y pues una sensación de alegría inmensa. Y bueno, y luego también ganas al mismo tiempo, primero a cumplir los objetivos ya en el Vaticano y luego ganas de regresar, porque en un principio nos planteamos quedarnos algunos días en Roma. Descubrimos que no era buena idea. No. Íbamos en otro sentido, no íbamos como turistas. Entonces nos fuimos al albergue de peregrinos de Roma, que es magnífico, en el Trastevere, al lado de Santa Cecilia, y estuvimos una noche, y arreglamos los papeles, fuimos a la misa del peregrino, en fin. De verdad, ¿pudisteis estar con el Papa Francisco, con el difunto Papa Francisco? Efectivamente. Allí os colocaron en primera fila por aquel aspecto un poco lamentable que sosteníais. Y está la foto que de hecho la acompañáis en la contraportada del libro de vosotros dos, con este aspecto barbudo y bueno, Eso fue también pues tremendamente emocionante, lógicamente, y fue un colofón que bueno, durante el camino, cuando nos sugirieron la idea, porque nos la sugirió mi cuñado Alfonso, nos parecía como una locura, pero bueno, ¿y cómo nos va? Bueno, pues él
a través de nuestro obispo también, don Francisco, intervino, escribimos una carta, él luego nos dio un salvoconducto, en fin, intervino también otro cura de Roma, Salvador Aguilera, Sí. de manera que, bueno, se conjugaron las cosas para que al final le pudiéramos saludar, y fue, pues eso, el mejor final para la historia esta. Y os quedasteis allí una jornada para simplemente participar de la Eucaristía. Eso es. Y Y directamente teníamos ya ganas eran 3 meses y 3 semanas, ¿no? preparar un embarque para acá. Ya lo has ido apuntando por el camino, pero esto te ha ayudado a descubrir cosas, ¿verdad? Sí, desde luego que sí, muchas cosas. La primera que me viene a la mente es la cantidad de buena gente que hay por el mundo. Es alucinante. Ya sabemos todos que hay noticias terribles y tal, y hay un montón de buenísima gente de todos los tipos que nos han ayudado en todos los sentidos, que se han alegrado de que se interesaban, especialmente en Italia. Era frecuente que la gente, quizás más mayor, no tanto los jóvenes, pero se acercaran a nosotros, nos preguntaran que dónde íbamos y bueno, y tenían ahí una pequeña conversación. Y luego mucha gente que nos ha ayudado, y pues eso, sin pedir nada a cambio. O sea, nos han llegado en albergues a lavar los pies, un ritual, ¿no?, que nos han dado la cena y todo a cambio de un donativo, si tú lo quieres dar. Nosotros lo dábamos, pero que no es obligatorio. A mí eso me ha sorprendido muchísimo. Sobre todo en el tramo italiano, para alentar a los que quieran tirarse a este barro, ¿no? Hay ya una red de albergues bastante singular, como decías, muy parecida a las que puede haber en los caminos de Santiago, ¿no? Efectivamente, especialmente conventos de monjas, de frailes, hay muchísimos albergues, y es una ruta que a mí me parece muy recomendable. Yo, cuando presentamos el libro en Oropesa, decía a mis paisanos: a ver, a lo mejor no disponéis del tiempo que hemos dispuesto nosotros, pero si tenéis, por ejemplo, 10, 12, 15 días, tú imagínate salir de San Gimignano y plantarte en Roma, que solo puedes hacer eso aproximadamente en 2 semanas, y te alejas un poco del ajetreo que tiene el Camino de Santiago, ¿no? O sea, Claro. hay posibilidades muy buenas de hacer, y probablemente la gente no lo hace porque no lo conoce. Ese es uno de los objetivos del libro, dar a conocer esas otras posibilidades que hay de caminar. Luego al final lo propondremos como una pequeña guía, ¿no? Para Sí. alguien que sienta Sí. lo que dices tú, la Eso llamada de decir, oye, pues me gustaría peregrinar a Roma Eso desde es. una distancia razonable, y Eso me es. gustaría encontrarme con alguien Sí. que haya hecho ya un Sí. scout de todo aquello. Preparando esta entrevista, tú decías, hombre, soy una persona cristiana, pero no me tengo por una persona decididamente piadosa. Ujú. Es verdad también, como apuntabas, que tienes en tu familia 2 hermanas religiosas. Eso es. Ujú. ¿Dónde están tus hermanas? Están en la Compañía de María en Talavera de la Reina. Ahí están. ¿Y cómo recuerdas haber vivido en tu familia que 2 iban a monjas? Pues te lo voy a decir. A ver, mis padres lo asumieron perfectísimamente. Mis padres, muy religiosos los dos, especialmente mi madre. Mi madre siempre me dice que de las 2 hermanas, la mayor, que había sido siempre su deseo desde pequeñita. Sí. Yo le decía, digo, yo nunca se lo he oído, pero ella me decía que sí, me lo tengo que creer. Y yo tengo que reconocer que al principio lo asumí mal. Me costó mucho. Me parecía que mi hermana me tenía que haber dicho algo, no sé, estas cosas que... Y luego con el tiempo, pues con toda la naturalidad, yo creo que ellas han elegido su camino, igual que yo el mío, y yo las veo cuando vamos a visitarlas, que no es con mucha frecuencia, pero las veo felices y están... Están las 2 en Talavera, ¿verdad? Están las 2, sí. Una es la superiora, Eso es, Ana Lucía, Ana Lucía Pino, ¿no? sí, Y la otra es... Mercedes Pino. ¿Que está de qué papel tiene? ¿Administradora? o- Sí, secretaria allí un poco porque como se dedican a la enseñanza, ¿no? Pues es la secretaria del colegio. Luego, y tengo 5 sobrinas también ahí estudiando, ¿eh? Caramba. Está allí toda... La familia Pino está allí casi, al completo. ¿Qué te han dicho ellas de toda esta iniciativa? Pues ella muy contenta. La verdad es que, fíjate, el día que pasamos por Talavera, una visita que hicimos fue precisamente al convento a saludarle. Y yo sé que luego nos han seguido. Y luego, me parece que solamente hablé una vez con ellas, pero fue muy emotiva. Desde un monasterio de Nuestra Señora de Sobiore, ya en Italia, y tuvimos ahí una conversación, y muy bien, nos han estado siguiendo siempre, y cuando terminamos el camino, pues también fuimos a visitarlas, Jesús y yo, Qué bien. y muy contentas. Ellas la verdad es que se han alegrado mucho. Esta experiencia también de vida cristiana, ¿no? Ujú. Pues
tú reconoces que te ha ayudado también Sí. en tu vida cristiana, ¿no? Sí, sí. Diciendo, no he sido una persona decididamente piadosa, pero todo esto me ha ayudado. Efectivamente, no soy muy cumplidor. Digamos que llevo un cristianismo un poco peculiar. Lo compagino, aunque suene raro, con mis ideas de izquierda, pero a mí me vale. O sea, yo me encuentro cómodo. Lo digo un poco de broma, pero lo digo en serio. A mí nadie me ha vetado la entrada a ninguna de las dos casas, por así decirlo, y me encuentro a gusto en las dos. Fenomenal. Ujú. Bueno, pues 2 años más tarde habéis decidido plasmarlo todo en este volumen de ¿cuántas páginas? Pues más de 300 Sí, páginas. 315 o por ahí, sí. No sabíamos que iba a dar tanto de sí. Cargadas de un montón de fotos, Sí. es lo que tiene la tecnología, de que uno lleva una cámara ya en el móvil, ¿verdad? Sí. Y uno se permite pues ponerle rostro a mucha gente que os encontrasteis, ¿no? Y luego con una particularidad, si me permites, porque incluimos un código QR en el libro, que eso te permite, accediendo a él, por ejemplo, ver fotos de la jornada 74. ¡Ah, caramba! Y como grabábamos también vídeos y cantábamos sí, mucho en el camino, pues la canción que cantamos ese día, tal. De acceder a la nube virtual que tenéis allí con Eso vuestras es. fotos personales. De manera que aparte de la lectura propiamente dicha, pues uno, en fin, puede también enterarse de otras cosas. ¿Qué habréis pretendido con el libro? Pues en la introducción lo explicamos un poco. A los dos nos parecía que esto era una cosa muy importante, especialmente para nosotros, y queríamos dejar constancia escrita. Como decían los latinos, ya sabes, Sí. lo de verba volant, scripta manent, ¿no? Scripta manent. Lo escrito permanece. Y luego, pues también servir de inspiración, si se quiere ver así, o de ayuda a gente que quiera emprender un camino parecido o el mismo camino que nosotros hemos hecho. Un género literario, las crónicas de viajes, no muy frecuentado últimamente, porque ya parece que esto de viajar es distinto, pero un género clásico, las crónicas de viajes, donde uno va contando de lo que ha visto y va tratando de crear como una especie de trama con todo lo demás, que además puede servir como una sencilla guía, ¿no? Para alguien que quiera... Sí, incluso al final del libro tenemos unos anexos en los que viene tramo por tramo, etapa por etapa, cuántos son los kilómetros, en fin. Como que habéis incorporado aquí unas tablas bueno, esto es una cosa... Eso para alguien que lo quisiera hacer le puede venir fenomenal, ¿sabes? Esa también es una de las pretensiones. Información muy interesante para todo el que quiera pues utilizar referencias como los que decían antes, pues saber todo lo que puede hacer y en cuanto... Nosotros no la tuvimos, o sea, cuando nosotros empezamos y tratamos de documentarnos, no... Entonces, bueno, pues ese campo lo intentamos cubrirlo, ¿no? Con información que le pueda venir bien a otros futuros peregrinos. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Pues hay gente que lo está adquiriendo por Amazon. También se puede pedir a la propia editorial, que es la editorial Celia, como suena, Celia con Y. Y luego nosotros también, por ejemplo, suena así gracioso, pero en el estanco de mi pueblo, de Oropesa, también hemos dejado algunos ejemplares que la gente va comprando. Y luego en las presentaciones es donde más hemos vendido. Es verdad, porque lo habéis presentado, habéis hecho unas discretas presentaciones. Sí. Oropesa, ¿verdad? Oropesa, en Talavera de la Reina, y próximamente el día 25 en Torrijos, que es mi otro pueblo. Y bueno, y en las presentaciones, oye, pues sí, la verdad es que estamos... Yo le digo a mi compañero de broma, digo, está siendo un éxito de ventas y un fracaso de lectura, porque luego no tenemos constancia de que casi nadie se lo ha leído, o a lo mejor se lo ha leído y no le... Nadie os da referencias de... Me han impresionado especialmente... muy poca gente. El capítulo de gastronomía que ponéis por aquí... Pero bueno, en fin, nosotros hemos hecho nuestra parte, ahora ya le corresponde a los lectores, ¿no? Decías que recomiendas esta experiencia. Sí, sin duda. Hace falta tener determinada forma física, tiempo razonable, igual no tardar en no echar 3 meses como vosotros, pero recomiendas una experiencia de salirse de lo convencional, del Camino de Santiago y hacer un camino... Sin duda alguna. A mí me parece, a mí esta experiencia y a mi compañero creo que también nos va a marcar la vida, o sea, nos la ha marcado y va a ser un recuerdo que vamos a tener siempre. Y ya digo que a mí me gusta mucho caminar, no es la primera caminata que hago, también he hecho el Camino de Santiago más veces, pero es esto de estar, la sensación está de ir sin ataduras, de libertad, de ponerte a prueba en todos los sentidos, de reflexionar.
en los días que corren, a mí me parece una experiencia absolutamente recomendable. Habría muchos temas, claro, de más logística, ¿no? De que ibais con lo justo, lo que se dice lo justo. Lo justo. Y una cosa es ir con lo justo para un camino de Santiago de 5 días, que dice, bueno, pues me apaño con lo justo. Y otra cosa es lo justo en 3 meses, que eso es muy poquito, ¿no? Lo que llevabais encima. Sí, bueno, llevábamos aproximadamente un peso, que eso ha sido quizás luego el gran inconveniente. Yo un poquito menos, pero como unos 13 kilos, y mi compañero a lo mejor llevaba 16 kilos, y eso a la larga te pesa muchísimo, te marca en los hombros, en la espalda. Encima, los dos tenemos ciertos problemas de lumbalgia, pero por suerte no nos ha atacado. No, es un milagro que no, yo en serio, que llegasteis con los pies intactos y... A mí me parece increíble. Yo lo digo ahí en el libro, yo no me atrevo a responder a la pregunta, pero ¿quién nos ha ayudado para que hayamos llegado así? Yo no sé, no lo puedo entender, de verdad, porque lo más fácil es que no sé, que nos hubiera pasado un dolor de cabeza, las ampollas, las terribles ampollas, rozaduras y tal. Nada, absolutamente nada. Es increíble. ¿Libro a beneficio de quién? Pues es a beneficio de la obra social del Hospital San Rafael de Madrid, en el que trabaja la mujer de mi compañero, Juani. Sí. Y es para un proyecto en el que tienen previsto abrir unos supermercados a los que la gente pueda ir a adquirir ciertas cosas. O sea, no es el concepto este de, a lo mejor, de Cáritas, que te dan una bolsa con lo que quieren. Aquí puedes elegir lo que tú quieres realmente, ¿no? Un economato solidario. Eso es. Esa es la en la diócesis estamos en ello también. Y está relacionado con San Juan de Dios, que para nosotros los oropesanos es importantísimo, porque es un santo que tenemos un poco olvidado allí en Oropesa, pero bueno, el cura de mi pueblo lo reivindica mucho, don Matías, y es... Para los oropesanos nació allí. Bueno, no está claro. Hay quien dice que en Casarrubios del Monte, en Portugal, pero en Oropesa estuvo. Sí. Y se le recuerda... Es verdad que todavía la historiografía habla que probablemente Oropesano, aunque él se identificó muy por portugués, ¿no? En su etapa de militar, él se hacía pasar por portugués, pero probablemente Oropesano. Bueno, pues dejamos ahí la invitación a la gente que adquiera el libro, de Guadalupe a Roma, pasando por Oropesa. Es para un fin muy noble. Para montar esa especie de economato, esa red de economatos solidarios, y además es una interesante guía de viaje, es una crónica de viaje que tal vez también puede ayudar un poco a descubrir pues posibles perspectivas de nuevas iniciativas. Y bueno, pues habla de cómo esta experiencia puede cambiar la vida de una persona, no puede mejorar sin duda la vida de una persona, independientemente del momento en el que esté, jubilación o probablemente antes, esto ayuda a cambiar la vida. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos dedicado este tiempo. Dejamos ahí la invitación, que la gente se acerque allí a Torrijos, a la presentación un poco más. Y dejamos también la invitación para que todo el que necesite asesoría que se ponga en contacto con vosotros, ¿verdad? Encantados, con el riesgo de que podemos ser pesados a la hora de dar explicaciones, pero por nosotros encantados. Si alguien necesita algún tipo de asesoría, primero el libro y después verbalmente queda con vosotros dos o con alguno de vosotros por separado y pregunta, oye, ¿cómo solucionáis en concreto estas dificultades? Muchísimas gracias por tu testimonio, Jesús. Gracias a ti, muchas gracias. Bajo el título Resurrección de una voz dormida, este sábado la Catedral de Toledo recuperará el sonido de la lira del cielo, el instrumento que llegó a Toledo a comienzos de 1600 y que estuvo activo hasta comienzos de 1800, luego abandonada y finalmente adquirida a comienzos del siglo XX por el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, donde se conserva actualmente. Ahora, con la llegada de la Semana Santa, los toledanos podrán disfrutar de este singular sonido inactivo desde hace varios siglos. Recuperar este sonido tan característico de la Semana Santa de Toledo ha sido uno de los principales retos que se marcó el Cabildo de la Catedral Primada para celebrar el 8º centenario de este templo. Aparece en Bruselas, en el Museo de Bruselas, esta lira. Entonces vimos la posibilidad de que esto teníamos que recuperarlo. Y como uno de los objetivos del 8º centenario fue precisamente recuperar la lira de Toledo. Y para ello hicimos pues un estudio y se estuvo mirando la posibilidad de hacer una réplica exacta
de lo que es la lira de Toledo. Tener de vuelta en la catedral una réplica exacta de este curioso instrumento ha recuperado tradiciones que para todos nosotros podrán ser una anécdota más, pero para los involucrados en todo el proceso se trata de un auténtico regalo. Hay una frase que se repite muchas veces en los textos de los archivos, que es: trasládese la lira, hay que templar la lira, hay que transportar la lira actuará este día. Bueno, pues a partir de ahora esta frase volverá a ser habitual en la catedral, sobre todo en el devenir y en el funcionamiento de la catedral. Hoy ha pasado ya. Ha habido una persona que me ha preguntado por la mañana: hay que transportar la lira, ¿no? Y esto, pues, para él no era importante, pero para mí ha supuesto un recuerdo y sobre todo un enganche con el pasado del que siempre necesitamos aprender. Ella será la gran protagonista de este sábado a partir de las 8 de la tarde en la Catedral Primada, pero estará acompañada por un elenco que hará disfrutar a todos los asistentes. Ulises y Jan, junto a su formación Nereidas, interpretarán obras de la Semana Santa toledana de 1796. Siempre pensamos en lo global, y cuando yo personalmente vengo con Nereidas a Toledo, pues obviamente me siento como en casa, pero también siento un orgullo global, porque hacemos de lo local algo universal, y creo que este proyecto es uno de los que reúne esas dos características. Es un proyecto global en el sentido de esa dimensión europea y universal del patrimonio inmaterial, y local porque estamos hablando de algo muy concreto, de una identidad sonora de aquí, de Toledo, de la Catedral de Toledo y de casi 2 siglos de historia sonora. Estas obras han sido localizadas y recuperadas gracias al trabajo del musicólogo Carlos Martínez Gil, tras un trabajo minucioso en los fondos del archivo de la Catedral Primada. El ideal de un musicólogo que se pasa horas y horas en los archivos es tener la posibilidad de pasar el relevo de todas esas bellezas de partituras que pasan por sus manos y que la mayor parte de las veces las idealiza en su cabeza, o a lo más al frente de un ordenador cuando uno se aposta a editar las músicas que más le llaman la atención. Esto que va a suceder el sábado próximo para mí realmente es algo, es un sueño. La labor de los musicólogos no es una cosa del pasado, como tampoco lo es el patrimonio musical. Depende de todos nosotros valorarlo, protegerlo y difundirlo. La expresión La lira del cielo nos remite a una idea que desde mi punto de vista es muy poderosa, y es que la música, como algo elevado, como algo espiritual, casi divino, que no se trata solamente de un cúmulo de sonidos, sino que también lo que se busca con este instrumento y con las piezas que van a poder ustedes escuchar el día 21, el próximo sábado, conectar con lo trascendente, y sobre todo los muestra la sensibilidad de la época en la que este instrumento se utilizaba. Si pensamos en el patrimonio cultural de la ciudad de Toledo, se nos viene a la cabeza multitud de edificios históricos en cada rincón de la ciudad, pero también debemos incluir dentro de esos bienes culturales la música. Eventos como este potencia e impulsa esta idea. Tiene una enorme capacidad de convertirse de verdad en una referencia, esas referencias que necesitamos para que en Toledo no solamente se hable de cultura en pasado, sino sobre todo se hable de cultura en presente y de potencia de futuro. Y en ese sentido yo creo que la incorporación de la lira es una magnífica noticia. Las entradas para el concierto, cuyos precios oscilan entre 20 y 40 euros, pueden adquirirse en la web musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y los días de concierto desde las 7 de la tarde en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral. Miren, hemos acompañado a la Hermandad Rociera de Toledo en su peregrinación hacia la aldea del Rocío. Bajar al monte es una buena ocasión para hablar sobre el sentido espiritual, la hermandad y las tradiciones que envuelven esta romería mariana. Fe, comunidad y devoción en el corazón de una de las manifestaciones religiosas más populares que existen en España. La Hermandad del Rocío de Toledo es una comunidad muy consolidada y activa que desde finales de los años 80 está realizando continuamente actividades para mayor gloria de la Madre de Dios.
El día comienza en la Casa Hermandad temprano, al son del tamborilero. La mañana en el Rocío comienza en la Casa Hermandad, aquí pues desayunando en familia, con los amigos y bueno, disfrutando de ese café, de esa tostada con aceite y disfrutando también y recordando y preparando la jornada que va a comenzar. Por ejemplo, buenos días, ¿cómo estamos? Desayunando. Bueno, contarme, no sé, ¿cuántos años lleváis viniendo? ¿Qué os unió? Pues nosotros llevamos viniendo 20 y tantos años. Nos unió, vinimos de casualidad y nos unió el Rocío, prácticamente. Vas haciendo grupos, vas conociendo gente, vas haciendo amigos y te vas, pues eso, haciendo casa, haciendo unión, haciendo hermandad. Te sientas a desayunar, te pones tu desayuno, sí, charlas tranquilamente y bueno, vas preparando el día. Santiago, estamos en esta peregrinación de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Toledo en un año muy importante, se cumplen 40 años, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Porque tú tienes cargo, que no sé si es carga también, Santiago. Tiene que haber una serie de eventos que van a venir, va a ser una cascada de eventos hasta que llegue, hasta el final, cuando es del traslado, pero en Toledo en el mes de abril tendremos varias cosas. Por ejemplo, la celebración del 40 aniversario prácticamente es primordial. Creo que va a ser en la catedral, bueno, va a ser en la catedral, no sabemos si no lo podrá hacer don Francisco o no. Y luego, aparte de eso, bendeciremos de nuevo sin pecado que se va a hacer. Unos metros más adelante encontramos la cocina, un no parar de actividad coordinada por los responsables de cocina que están también apoyados por voluntarios de la hermandad. En la Casa Hermandad se ofrece desayuno, comida y cena y se organiza todo el avituallamiento para en romería realizar el camino donde la cifra de peregrinos puede superar el 500.000 de personas. Buenos días, Fernando. Buenos días, princesa, ¿cómo estamos? Pues bien, empieza la mañana temprano, ¿no? Tempranito, ya llevamos aquí una hora. El cafetito, los desayunos y la mise en place para hacer la paellita que nos toca hoy. ¿Cómo se organiza comida para unas 200 personas? Sí, en torno, 200, 190, incluso 230. Esto nunca se sabe hasta que no nos dice el hermano mayor 20 más o 10 más. Sí, organizar en torno a 200, pero bueno. Bueno, ¿cuántos años llevas viniendo? Pues esto muy cortito, este es mi segundo año aquí, entonces, bueno, procuraré que sea un poco más, pero ya la edad, no sé yo. Bueno, aquí pero estamos. tienes relevo, me han dicho, ¿no? Sí, relevo direccional que se tendrá que buscar, pues no sé, pues un padre, como yo que soy el auténtico, se tendrá que buscar a otro padre, digo yo. Que sabe todo más rico. Sí, si no cocinas con ese placer de decir, hoy me voy a marcar una cosita, que todos los días la hacemos, o sea, que sale, ¿no? Si no cocinas con dulzura, no haces las cosas bien, para mí, es así. Y así se pasan estas primeras horas del día en la Casa Hermandad, al son del tambor, pero también en silencio y oración frente al sin pecado. Compartiendo secretos y confidencias, emociones y alguna que otra sorpresa. Raquel, me han dicho que a ti te han contado muchísimas veces el Rocío, pero hay un dicho que dice, el Rocío no hay que contarlo, el Rocío hay que vivirlo. A ti te ha tocado este año, ¿no? Sí, me ha tocado. Yo vine en verano de vacaciones con mi marido a ver a unos amigos que viven a Sevilla, nos acercamos aquí y bueno, pasamos a la ermita. La verdad es que la Virgen me cautivó, no sé qué me pasó. Y yo dije que tenía que volver. Y yo no sabía que volvía, sabía que tenía que volver, no cuándo. Y he vuelto, pero además con una gran sorpresa que me han preparado. Sí, bueno, hay algunas con pinches ahí por aquí, ¿no? Sí, todas las que están aquí son con pinches. ¿Y qué te está pareciendo? pareciendo? El artífice de la sorpresa, Inmaculada. ¿Y qué te está pareciendo? Muy bonito, la verdad hay que vivirlo, efectivamente.
No es lo mismo venir cuando vine en agosto, bueno, esto está desierto, no hay nadie prácticamente, pero es una sensación que no se puede explicar. Pasa exactamente lo mismo que con el Camino de Santiago, hay que vivirlo. Y además vivirlo así en hermandad. En hermandad, sí. La verdad es que ha sido un fin de semana maravilloso. La gente súper amable, una organización muy buena y bueno, el ambiente muy bonito, la verdad. Me ha encantado. Porque ya lo dice la canción del coro de la hermandad, que el rocío no se puede contar. En el cuarto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a ser portadores de la luz y de la alegría, aunque moleste, tal y como señaló el provicario general de la Archidiócesis a los pies de la imagen de la Virgen del Rocío en Almonte, con ocasión de la peregrinación mariana. En el Domingo Letare o Domingo de la Alegría, la Iglesia anima a sus fieles a culminar el periodo de penitencia cuaresmal pensando en el gozo de la resurrección de Jesús. Estos domingos previos a Ramos nos van adentrando en el misterio del bautismo por el cual quedamos incorporados a Cristo. Peregrinos en el camino, en la vida, en la Iglesia y también en este tiempo de Cuaresma. Así lo quiso explicar el provicario general de la Archidiócesis de Toledo, don Raúl Muelas, que este fin de semana ha acompañado a la Hermandad de la Virgen del Rocío de Toledo, que ha peregrinado hasta la aldea en el año en que cumple 40 años desde su fundación. A los pies de la imagen de la Virgen del Rocío animó a todos los presentes a ser portadores de luz y de alegría, aunque moleste. Ese es el milagro de cada peregrinación. Los peregrinos al Rocío saben de polvo. Los peregrinos al Rocío saben también de gracia de Dios, que es la saliva del Señor. Los peregrinos del Rocío saben también de esta agua, de esta marisma que tenemos aquí a nuestro lado, tan preciosa como este año luce. Bueno, pues vamos a dejar que el Señor opere el milagro. Vamos a dejar que el Señor, con nuestra poca cosa que somos barro, y con su gracia de Dios nos amase para hacer de nosotros hijos. Siguiendo la lectura que nos propone el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma, se nos presenta el milagro del cielo. En su homilía, el provicario general quiso compartir con todos los presentes la intensidad de la vivencia narrada en el Evangelio y su aplicación en cada uno de nosotros. Y que sepáis, hermanos, que ir con la alegría del rocío y de la alegría de la gracia nuevamente a nuestros lugares molestará a la gente como molestó el milagro que el Señor había hecho a los fariseos. Molestemos con nuestra alegría, molestemos con nuestra alegría. Entiendan, ¿no?, lo que quiero decir. Que aquel que no quiera recibir la luz se moleste ante la presencia de la luz, pero una luz que no es nuestra, como tampoco es de la Santísima Virgen. Ella nos enseña a recibir la luz de Cristo y como el espejo perfecto a proyectarla a los demás. ¿Queremos ser hijos de tan buena madre? El que a los suyos se parece, honra merece. Vamos a parecernos a ella. Durante esta celebración eucarística se impuso la medalla de hermano mayor de la Hermandad a Francisco Fernández en presencia de la Junta de Gobierno encabezada por su presidente Adolfo del Cerro. También el sábado en la ermita de la Virgen del Rocío, el provicario general de la Archidiócesis presidió la celebración eucarística en la que participaba la hermandad filial de Torremolinos, la última hermandad incorporada a la matriz de Almonte. Una hermandad joven, sencilla y pequeña que tiene su lugar dentro de la Iglesia y su testimonio para todos nosotros. Vosotros sois los más pequeños dentro de las hermandades filiales, ¿no? Bueno, pues quiero que hoy, como los más pequeños dentro de las hermandades filiales, os sintáis especialmente elegidos por la Santísima Virgen del Rocío. Vosotros venís hasta sus plantas 3 veces al año de Tabla. Luego, personalmente, cada uno lo que quiera, ¿no? Pero venís en vuestra peregrinación de noviembre, venís a la romería y venís a esta peregrinación de acción de gracias, ¿no? Y si vosotros os sentís pequeños y pedís al Señor que os conceda la gracia de la pureza del corazón, notaréis de una manera nueva esa mirada de Santa María y de su Hijo. Ella nos lo ofrece en sus brazos.
Muedas de la Jara fue testigo el pasado domingo de la solemne apertura de un nuevo tiempo jubilar, uno más, concedido por la Santa Sede al templo parroquial de San Sebastián con motivo de una nueva coronación canónica, una más, la de la patrona de la localidad, la Virgen del Prado, que se extenderá hasta la víspera de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El momento culminante de la celebración fue el comienzo de la estacio por parte de don Francisco, momento previo a la apertura solemne de una puerta santa que se nos invita a cruzar para lucrarnos una vez más de la indulgencia. Muedas de la Jara ha celebrado este domingo 15 de marzo la solemne apertura del tiempo jubilar concedido por la Santa Sede al templo parroquial de San Sebastián Mártir con motivo de la coronación canónica de la patrona de la localidad, Nuestra Señora del Prado. Los actos comenzaban a las 5 con la celebración del Vía Crucis mozárabe, acompañado por la representación viviente de las diferentes estaciones de penitencia, escenificadas por feligreses de las diferentes parroquias del arciprestazgo de Puente del Arzobispo, al que pertenece la parroquia de Muedas de la Jara. Alrededor de 1000 personas asistieron a este solemne evento, que estuvo presidido por el señor arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. El acto concluía con la distribución de la carta pastoral que don Francisco Cerro ha redactado y que servirá como preparación de la coronación de la Virgen del Prado en la mañana del próximo 2 de mayo. Los jóvenes marcharon un año más hacia la localidad de Urda con motivo de la peregrinación diocesana anual. 350 adolescentes de toda la archidiócesis de Toledo peregrinaron el pasado fin de semana al Santuario del Cristo de la Veracruz. El sábado llegaban a los pies del Cristo de la Mancha, donde pudieron disfrutar de la vigilia esa misma noche. El domingo, el señor arzobispo de Toledo presidía en la parroquia San Juan Bautista la Santa Misa en la última jornada de este encuentro, donde reflexionaron sobre la importancia de volver al amor primero. Desde Consuegra partían a primera hora del sábado para llegar al mediodía a Urda, un camino que acabó en este parque donde los peregrinos fueron recibidos con esta calurosa acogida. Estáis aquí caminando, estáis aquí a la vanguardia, habéis desembarcado y queréis defender la fe en vuestros corazones y en los de la gente que os acompaña y está en vuestra vida, la gente que encontréis en vuestro camino. Y por eso no es un día al azar, es un día que ha preparado Dios para cada uno de vosotros. Y no es casualidad que vamos a este Cristo, porque estamos en Cuaresma y nosotros venimos a probar que Cristo cogió la cruz por nosotros, entregó su vida en la cruz para nuestra salvación y nos dio una vida nueva. Atrás quedan kilómetros de camino recorrido juntos para llegar hasta aquí, en la meta, la Basílica del Cristo de Urda, donde fueron acogidos por el rector. Ahora cuando subáis y podáis besarle el pie, esos pies que se pusieron también en peregrinación, y esos pies que también nos hacen a nosotros que pongamos nuestras vidas en ese camino de peregrinaje hasta encontrarnos día a día, momento a momento, con eso que tanto buscamos el ser humano, que es la felicidad. El señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa en la última jornada de esta peregrinación, el domingo en la parroquia de Urda, con los jóvenes peregrinos. La Pasión de Cristo volverá a representarse en la toledana localidad de Fuensalida durante el próximo fin de semana. Es la 45ª edición, aunque el año que viene se cumple el medio siglo de la primera representación. Son muchas las horas de trabajo, de dedicación y de talento al servicio de una representación en la que destaca la cultura, la identidad, las emociones y la reflexión necesaria para, como en las demás representaciones de la Pasión de la Archidiócesis, crear una catequesis que aspire a ser única y a trascender la mera representación teatral. Cerca de 100 vecinos participarán como actores, además de técnicos y voluntarios, para representar un año más la Pasión del Señor de Fuensalida, que el año que viene cumple medio siglo de tradición. El año que viene se van a cumplir 50 años desde que se constituyó el grupo La Pasión,
desde que ese grupo de chicos jóvenes con esta inquietud a través de la parroquia pues se pusieron en marcha y estamos estudiando junto con el grupo La Pasión el poder empezar los trámites para declararlo como de interés turístico regional. Y es que hablar de la Pasión del Señor en Fuensalida es hablar de tradición, de compromiso y de sentimiento colectivo. Las cosas se van transmitiendo de padres a hijos. Las familias, pues hay alguna familia que está el abuelo, el hijo y el nieto, o la abuela, la hija y la nieta. Esto es bonito y facilita la labor. Como antesala a la Semana Santa, la Casa de la Cultura de la localidad toledana acogerá durante los días 27, 28 y 29 de marzo esta representación que se ha convertido en una de las tradiciones más queridas del municipio. Y la parroquia de Santiago el Mayor acogía el concierto Horacio Quadragésime de la Capilla Diocesana de Toledo. El concierto oracional que presidió el señor arzobispo propuso un recorrido musical y espiritual que ayudó al nutrido grupo de asistentes a adentrarse en el misterio central de la fe cristiana, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de la música y a través de la palabra se ofreció una experiencia que invita a la contemplación y a la preparación interior para la celebración de la Semana Santa. La Capilla Musical de la Archidiócesis de Toledo, como es habitual con motivo de la Cuaresma, ha celebrado intervenciones musicales presentando distintas actuaciones con motivo de este tiempo litúrgico fuerte. La última de ellas, su Horacio Quadragésime, el viernes 13 de marzo, una propuesta que llegaba de la mano del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. La Virgen, junto a la cruz, nos enseña que hay que recorrer ese camino como hace ella como discípula, como nos enseña la Iglesia en el miércoles de ceniza cuando nos recuerda estamos subiendo a Jerusalén. ¿Y qué ocurre junto a la cruz? Pues junto a la cruz ocurre, como nos cantan preciosamente nuestra capilla diocesana y como nos están introduciendo en este misterio de profundidad, de oración y de silencio, lo que hace María junto a la cruz es Dios sabrá. No era un concierto al uso, sino una oración de Cuaresma en torno al misterio de la cruz, tiempo de silencio y música en el templo parroquial de Santiago el Mayor. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de esta última semana, que es la última además de este trimestre, porque el viernes que viene, Viernes de Dolores, les dejamos con una interesante conferencia de don Fernando Viejo con motivo de la Semana de la Vida. Nosotros les emplazamos ya para una nueva entrega de Crónica de la Iglesia después de Semana Santa en tiempo de Pascua. Les esperamos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Que tengan una buena Semana Santa, hasta la Pascua, que sean felices.